¿Qué tal, profesor? Esta es la práctica 2, el transportador electrónico. El alumno Mirón Arevalo Gabriel Omar, su servidor, en el grupo 3CM12. Primeramente vamos a explicar qué es el potenciómetro. El potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable, ¿vale? Como podemos ver aquí tiene sus tres terminales y aquí tiene su patita, la de medio, que tiene una perilla. La perilla atraviesa un material resistivo y en medida que va aumentando, aumenta la resistencia. Bien, los potenciómetros se utilizan en circuitos de poca corriente y para circuitos de mayor corriente se utilizan los reóstatos. En los dispositivos eléctricos los potenciómetros son los que establecen el nivel de salida. Y bueno, como ya lo dije, viene en ohmios, es una resistencia, y al igual que las resistencias normales, nada más que esta es variable. Bien, aquí tenemos nuestra relación entre corriente y voltaje. Esta sería una relación ideal, pero sin embargo, esta es la real, la que es como realmente se maneja la relación entre corriente y voltaje. Simplemente hay áreas donde se ignora esto por completo y simplemente no es lo apropiado para nuestros circuitos. Es por eso que esto lo estamos manejando desde el principio para tenerlo en cuenta en nuestro circuito. Bien, ahora, el transportador, como lo tenemos, va a tener ciertos voltajes. Primeramente va a tener su voltaje mínimo, su voltaje máximo. O sea, básicamente va a tener todo esto de la parte de la circunferencia que va a tener su cierto voltaje. Pero no vamos a contar como tal estas partes, esta que es el voltaje mínimo al cero y el voltaje máximo a lo que sería 180 grados o 3 volts. No los vamos a contar. Lo único que sí contaremos para hacer cálculos va a ser el voltaje mínimo. Pero realmente solo utilizaremos de cero, que son 0 volts, a los 3 volts. En la primera parte de nuestro circuito tenemos nuestro divisor de voltaje. Este divisor de voltaje va a ser primeramente darle la potencia necesaria o básicamente el voltaje necesario a nuestro circuito, a lo que sería el potenciómetro al cual le vamos a sacar nuestras medidas. Bien, aquí primeramente vamos a hacer nuestros cálculos. Aquí como podemos ver, esto es un divisor de voltaje, ¿vale? Aquí sacaremos nuestro voltaje que hay entre estas dos resistencias que aquí se está manejando, aquí por la patita de medio de nuestro potenciómetro, donde a medida que le vamos subiendo o bajando, es como va a tomar la resistencia. ¿Ok? Entonces aquí se va a hacer el divisor de voltaje, que son 5 volts, por un kilo que ya pasó por aquí, entre el total que son 2 kilos. Y entonces el voltaje en este punto es de 2.5 volts. Y la intensidad de corriente es de 5 volts entre los dos K que tenemos, 2 kiloohms, que es igual a 2.5 miliamperios en este punto. Bien, la potencia es de 2.5 volts por 2.5 miliamperios y entonces esto nos da un total de 6.25 miliwatts. Aquí nuestra tabla. Y bien, aquí sería el medido, el calculado y nuestro error que tenemos. Bien, aquí podemos ver las medidas, corriente y voltaje en nuestros puntos del divisor de voltaje. Bien, ahora tomaremos nuestras medidas para los voltajes, tanto del voltaje mínimo, que son 0 volts, que son menos 60 grados en nuestro transportador. El voltaje 1, que sería los 0 grados, que son 0.4 volts, 180, 2.17 y el voltaje máximo que es 240 grados, que son 2.54 volts. ¿Ok? Esto lo utilizaremos posteriormente para hacer nuestros cálculos. Aquí tenemos nuestras medidas, voltaje mínimo 0 grados, 180 grados y el voltaje máximo que es de 2.62 volts. Aquí está nuestro circuito base, básicamente aquí está
todo el circuito como debería estar. Entonces, esta es la idea. Bien, aquí tenemos nuestro divisor de voltaje, aquí tenemos nuestro componente LM431. Esto lo que va a hacer es darnos la salida de 2.5 volts estables y lo ponemos aquí para dar la referencia de que aquí se debe poner. Aquí es este es el arreglo como debería ponerse nuestro LM431 y lo ponemos aquí para dar la entrada y la salida. Bien, aquí son 2.5 como debería ser nuestro voltaje de referencia y aquí se va a nuestro potenciómetro donde vamos a hacer nuestras respectivas mediciones. Aquí tenemos un seguidor de voltaje, un amplificador en seguidor. ¿Por qué? Porque simplemente al estar conectado nuestra terminal del potenciómetro hacia acá directamente, esto es un arreglo de resistencias. Este arreglo de resistencias, si hacemos los cálculos, nos va a quitar valor en la resistencia del potenciómetro y básicamente no serviría de nada porque simplemente le estamos quitando potencia, estamos dejando que pase más corriente y no serviría de nada que estemos haciendo básicamente este circuito. Bien, entonces lo ponemos aquí para evitar eso como una placadora de impedancia y que no suceda este arreglo de resistencias. Bien, ahora que tenemos estos dos, pues simplemente se va a conectar al restador, al amplificador de tipo restador. Y ya a partir de que haga la resta entre el voltaje de referencia y el voltaje de nuestro potenciómetro, lo vamos a enviar a nuestro amplificador no inversor para que de salida nos dé lo que queremos saber de nuestro potenciómetro. Bueno, de nuestros dos potenciómetros y que estén ajustados correctamente. Para eso es básicamente el circuito. Así se maneja lo que es el sensor potenciométrico. Entendemos nuestras fases del circuito, como lo dije anteriormente, el seguidor, que ya explicamos el por qué está ahí, el restador y el amplificador. Iremos parte por parte para explicar cada uno de estos. Bien, como parte importante del circuito tenemos el amplificador, que es lo que nos interesa para saber la salida del restador y amplificarlo y básicamente que tengamos un resultado más certero, más apropiado para lo que sería el sensor, más calibrado. Entonces, tenemos nuestro voltaje de rango, que es lo que nos interesa, que sería el voltaje que hay en 180 menos el voltaje que hay en 0 grados. Y para ello tenemos la siguiente fórmula, que es la ganancia, que es igual a 3 volts, que sería el voltaje máximo que nosotros queremos que dé nuestro potenciómetro, bueno, nuestro restador. Y a partir de ahí lo dividimos entre voltaje de rango y esto nos da que la ganancia es igual a 3 volts entre 2.17 menos 0.4 volts y nos da una ganancia de 1.62. A partir de la configuración de un amplificador no inversor tenemos la siguiente fórmula, que es la ganancia es igual a 1 más RF entre R. Aquí tenemos R y este es RF, que se supone no lo hemos calculado, pero lo tenemos aquí para que se vea una referencia del circuito. Bien, entonces RF nos da que es igual a menos 1, que es la ganancia menos 1, por la resistencia. Bien, entonces RF es igual a 1.62 menos 1 por 1 kilo ohm. Entonces RF nos va a dar igual a 621 ohms. A partir de haber hecho ese cálculo, ya tenemos RF y podemos hacer los siguientes resultados sin la calibración. Bien, entonces a partir del ángulo de 0 grados, el voltaje medio es de 0.4, el esperado es de 0 y vamos a calcular los errores, error absoluto, relativo, etc. Bien, 30 es 0.69, 0.5, el error es 0.19 y a partir su porcentaje. Bien, como podemos ver, tenemos un porcentaje de error bastante elevado porque no hemos calibrado. Bien, entonces aquí está la tabla y pasemos al siguiente rubro. Y bien, aquí tenemos nuestro circuito ya armado. Aquí tenemos nuestro potenciómetro con su transportador y aquí está armado en la protoboard. Bien, vamos a hacer un breve recorrido de lo que sería el voltaje de referencia junto con el LM431
que esto está conectado al restador, y aquí están las salidas del potenciómetro que están con el transportador, que también está conectado aquí al seguidor, y mediante esa resistencia se va al restador. Bien, aquí tenemos nuestra salida del restador que va al amplificador y su respectiva configuración con nuestra RF de 621. Usamos una de 630 para darle ese valor de RF, ¿no? Con dos resistencias en serie. Bien, aquí tuvimos que hacerle un pequeño cambio para que nos diera una medida más exacta, más precisa. Entonces tuvimos que cambiarla, en vez de resistores de 1 kilo, cambiamos por resistores de 100 kilos a lo que sería el amplificador, el restador. Entonces aquí están los resistores que fueron cambiados. Y eso sería todo el circuito. Ya calibrado, pues tenemos estas medidas en 150 grados, 135 grados, 120, y ahorita las explicaremos. Igualmente aquí en 30, 45 grados, 60 grados. Y como último, las que hemos estado revisando, que es la de 0 grados y la de 180 grados, que básicamente se acercan más a lo que son nuestros voltajes esperados. Y finalmente nuestros resultados finales, que son, aquí está nuestra tablita, y básicamente tenemos nuestro error relativo sumamente bajo a comparación de los primeros errores relativos, que eran demasiado altos. Esto es por la calibración que ya le dimos. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a explicar el circuito en una fase experimental. Bueno, aquí tenemos nuestro pequeño circuito ya funcionando. Y bueno, como podemos ver aquí, tenemos nuestro circuito en 180 grados. Nos da una salida de 2.95. Si la movemos a lo que sería 0, nos dará un voltaje próximo a 0. Igualmente, si tenemos un voltaje de 90, nos debe dar un voltaje de casi 1.5. Y bien, esto sería todo. Muchas gracias.